Estoy seguro de que cuando Jesús estaba en la tierra nunca soñó que el mundo celebraría su nacimiento como lo celebramos nosotros, ni que los comerciantes del mundo usarían el mes en que se celebra para convertirlo en el mes más lucrativo del año para ellos. En realidad, si usted lo medita un poco, verá que Jesús no hizo ni una sola referencia a su nacimiento. Habló del propósito de su venida, pero en ningún momento dijo nada acerca de las modestas circunstancias en que nació, ni tampoco lo vemos en ningún lugar hablando de eso con sus apóstoles o con sus discípulos. Y es que Jesús tenía su mente en el futuro, no en el pasado. Es decir, para él, su regreso era mucho más importante que su nacimiento. Ahora bien, el título de este mensaje es la promesa de la segunda venida de Cristo, y mi propósito es que usted aprecie cuán importante es eso para Dios y cuán importante debe ser para nosotros que entendamos que la venida del Señor Jesucristo es una parte vital del gran plan divino de redención y, por lo tanto, algo que también debe ser predominante en la mente del cuerpo de Cristo. Vayamos entonces a Génesis capítulo 3. Adán y Eva han caído en el huerto de Edén, y ahora Dios pronuncia la sentencia en los versículos 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y ahora fíjese en esto, y entre tu simiente y la simiente suya, por deducción, se trata del nacimiento virginal, ya que no es la mujer quien tiene la simiente. Esta, es decir, Cristo, te herirá, o sea, a Satanás, en la cabeza, y tú, Satanás, le herirás en el calcañar. Vayamos ahora al libro de Isaías capítulo 9 y veamos una profecía que tiene que ver con la identificación del Mesías y también con las cosas que sucederán cuando regrese. Dice así en los versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. De manera que en estas dos profecías se hace referencia a la primera venida del Señor Jesús, porque dice que será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero también dice que reinará sobre el trono de David para siempre. Y bien, empezando por el libro de los Hechos y siguiendo luego con las epístolas, quisiera hacer un breve análisis para que veamos que a lo largo de la palabra de Dios podemos ver una referencia tras otra en cuanto a la venida del Señor Jesucristo, porque Dios quería que el cuerpo de Cristo tuviera eso presente como algo predominante. Empecemos por favor entonces en el libro de Romanos y vayamos al capítulo 8, versículo 19, donde Pablo dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Eso será cuando el Señor Jesucristo venga en su gloria y nosotros con él. Versículos 20 y 21. Porque la creación fue sujetada a vanidad, o sea, en la caída, toda la creación sufrió, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma, escuche bien, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, cuando el Señor Jesucristo venga, va a limpiar esta tierra, a renovarla y a devolverla al estado en que estaba antes de la caída. Ahora bien, usted recordará que en el capítulo 15 de Primera de Corintios,
Pablo habla de la resurrección y de muchas cosas al respecto, pues vea lo que dice sobre todo acerca del cuerpo de la resurrección del creyente en los versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Permítame explicarle algo aquí. Cuando Pablo dice en el versículo 51, os digo un misterio, no todos dormiremos, no está enseñando el llamado sueño del alma. Y es que hay alguna gente que enseña el sueño del alma, y lo que dicen es que cuando usted muere, su cuerpo es puesto en la tumba y su alma, que todavía está en ese cuerpo, permanece ahí hasta que Jesús regrese. Pero nada podría estar más lejos de la verdad, y se lo voy a demostrar. La razón por la que Pablo usó el término dormir se debe a que deseaba que los creyentes entendieran que no debían temerle a la muerte. La gente en esos días le temía la muerte debido a la incertidumbre de lo que había más allá. Por eso Pablo usa la palabra dormir, por ser una forma más adecuada de describir lo que le sucede al creyente. Por ejemplo, usted se duerme en la noche y de repente queda totalmente inconsciente. Y cuando se percata, después de 5 minutos o de 50 horas, ha despertado a un nuevo día. Y asimismo, cuando un creyente muere, sean cuales sean las circunstancias, un instante después está en la presencia de Dios. Escuche lo que Pablo dice al escribir a los filipenses. Estoy en un dilema. Deseo realmente quedarme aquí para predicar el evangelio a esta gente y edificarlos y discipularlos a ustedes. Pero por otro lado, deseo partir y estar con el Señor. Si Pablo hubiera creído en el sueño del alma, o sea, que moriría y que estaría dormido en una tumba hasta el regreso de Jesús, nunca habría tenido este problema. Pero mire lo que dijo: ausente del cuerpo, presente al Señor. No ausente del cuerpo y presente en la tumba, ni tampoco ausente del cuerpo y dormido en la tumba, sino ausente del cuerpo y presente al Señor. Por lo tanto, cuando la Biblia habla del sueño del alma, a lo que se refiere es a dormir en el Señor. Es decir, para nosotros que somos creyentes, es como si nos durmiéramos en los brazos del Señor Jesucristo para despertar luego en su presencia una nueva vida donde empieza la eternidad. De manera que cuando Pablo habla aquí de dormir, no habla del sueño del alma, sino que describe la condición del cuerpo. Este cuerpo imperecedero que resucitará cuando el Señor Jesucristo venga. Acompáñeme ahora a 2 de Pedro y veamos algunas de las cosas más importantes acerca del regreso del Señor Jesucristo. Capítulo 3, versículos 9 al 13. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pedro escribía a aquellos que en sus días sufrían una tremenda persecución y necesitaban que alguien les recordara la esperanza de la venida del Señor. Ahora bien, quisiera que considere algo un momento. Dijimos que la primera y la última profecía del Antiguo Testamento hablan del regreso del Señor.
Asimismo, la predicación de Jesucristo, la proclamación de los ángeles en el anuncio de su nacimiento y en el evento de los dos ángeles cuando subía al cielo también contienen una profecía y una promesa que hablan de su regreso. Además, a lo largo de las epístolas, Pablo nos señala continuamente el regreso del Señor. Y ahora vamos a ver cómo el último de los 66 libros que hay en la Biblia está dedicado por completo al tema del regreso del Señor. Y si Dios no tenía la intención de que nosotros le diéramos énfasis al regreso del Señor, y si no tenía la intención de que fuera un factor motivador en nuestra vida personal, en la vida y en el ministerio de la Iglesia y en todo el cuerpo de Cristo, entonces no habría invertido tanto tiempo para hablar al respecto de principio a fin, y especialmente para resumir toda la Biblia en un solo tema: los eventos que ocurrirían y que ocurrirán cuando Jesucristo regrese. Así que vayamos a Apocalipsis y notemos que no dice que se trate de las revelaciones en plural, sino de la revelación o la visión que Dios le dio al apóstol Juan por medio del Señor Jesucristo. Veamos entonces algunas cosas aquí que quisiera que entienda y empecemos por el capítulo 1, versículo 1. La revelación, o sea, la exposición de la verdad de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Sigamos leyendo en el versículo 3 de Apocalipsis 1. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Veamos ahora el versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Ahora bien, para evitar cualquier confusión, habrá cierto momento en que el Señor Jesucristo viene por su cuerpo, la iglesia. Y también habrá un grito, un sonido de trompeta que solo los creyentes escucharán. Y en ese instante, solo los cuerpos de los creyentes resucitarán y serán transformados a la semejanza del cuerpo de Jesucristo. Pero luego vendrá un tiempo, después del período de la tribulación, en que Él vendrá a llevar a cabo un gran juicio, tal como dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8, vendrá con sus ángeles en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Y como acabamos de leer en este versículo 7 de Apocalipsis 1, todo ojo le verá, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Ahora pasemos al versículo 19. Mire, en este libro tan difícil de interpretar, Dios hace en un solo versículo una magnífica reseña del libro completo de Apocalipsis, y todo tiene que ver con la venida del Señor. Veamos aquí toda la reseña en el versículo 19. Escribe, en primer lugar, las cosas que has visto, y en segundo lugar, las cosas que son, y luego las que han de ser después de estas. Luego, del capítulo 4 hasta el 22, Dios le revela a Juan en visión todas las cosas que ocurrirán cuando el Señor Jesucristo venga otra vez. Ese es el libro de Apocalipsis. Pero es interesante, fíjese bien, que la última profecía de la palabra de Dios, la última promesa,
la última palabra que Jesús expresó y la última oración en la Biblia, todo eso tenga que ver con la venida del Señor. Así que la primera profecía que hay en la Biblia se relaciona con su regreso, y la última profecía también. Vea por favor lo que dice en el versículo 20 del capítulo 22. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Esa es la palabra de Jesucristo, la palabra de la profecía, la palabra de la promesa. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y bien, una última cosa que quisiera decir al respecto. ¿Cuál es la motivación de Dios? ¿Qué tenía en mente? Porque desde el principio de la Biblia hasta el final nos habla de su venida, y el último libro lo dedica enteramente a este tema. ¿Cuál era su propósito? ¿Por qué lo hizo? Pues creo que hay 3 razones, y quisiera que vayamos a 1 de Juan capítulo 3 versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál esperanza? Que cuando venga, lo veamos y seamos como Él es. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Estar al tanto de la venida de Jesucristo es una gran motivación para vivir santamente. En segundo lugar, nos ayuda a tener el enfoque correcto. Vea lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 2, sobre nuestro enfoque en nuestra vida diaria con los amigos, los hijos y todo lo demás. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hay un tercer aspecto cuando usted y yo empezamos a entender y permitir que la venida del Señor sea lo principal en nuestro pensamiento, y es que eso se convierta en la mayor motivación para el evangelismo y las misiones. Debemos evangelizar personalmente a quienes estén cerca e instar a todos los que escuchen el Evangelio a ir hasta lo último de la tierra a predicar y enseñar acerca de Cristo. Ese es nuestro ministerio y también nuestra tarea. Y si la iglesia no cumple con eso, entonces no está haciendo lo único para lo cual Dios la dejó aquí, ni preparándose para su venida. Ahora bien, la única forma de que el evangelismo y las misiones tengan éxito es con oración. De manera que hay que desarrollar un gran ministerio de oración, empezar a hacer hincapié en el evangelismo personal y proceder a instar a la gente a ir al campo misionero y a dar como nunca antes. Solo entonces estaremos obedeciendo los mandamientos del Señor Jesucristo y haciendo lo que nos corresponde como preparación para la venida del Señor. La verdad es que ese es el mensaje de Dios para cada creyente. No hay nada en la Biblia que hable de malgastar el tiempo o de jubilarse. Mire, la Biblia dice que aún en la vejez estaremos vigorosos y verdes en las cosas del Señor y daremos fruto para su gloria. Por lo tanto, amable oyente, ¿está dispuesto a comprometerse con Jesucristo y a hacer aquello para lo cual Él lo dejó aquí, es decir, compartir su fe con entusiasmo, confianza y valor? Mire, nada en este mundo puede compararse con eso. ¿Y sabe cómo empieza? Empieza ahora mismo, con un compromiso nuevo y fresco en nuestra vida de compartir más nuestro testimonio, más de nosotros mismos y más de nuestro dinero. Solo tenemos una vida, la cual pasa rápidamente, y uno de estos días estaremos en la eternidad. Y en el cielo usted recordará que yo le dije esto, que hay que trabajar más duro, hacer más y dar más. Sencillamente, eso es lo que dice Dios, no lo que yo digo. Así que, amado oyente, no malgaste su vida cuando tiene tanto que dar. Y uno de estos días, Dios lo recompensará por su obediencia.